A lo largo de los años se trató varias veces el tema del humano con la inteligencia artificial, pero Westworld, al ser una serie, tiene mucho más tiempo para expandir y explorar todas estas ideas. Westworld arma un mundo enorme desde el primer capítulo, un futuro donde todas las enfermedades son curables y la gente con más dinero paga por ser huésped de un parque de diversiones con anfitriones robots para hacer lo que quieran. Pueden elegir pasar un día tranquilo o salir a violar y matar. Pero todo esto no se trata de complacer sus deseos, sino de revelar quiénes son realmente. Los creadores de la serie admiten haberse inspirado en el videojuego Red Dead Redemption, y la verdad es que se nota. El manejo del parque es similar al de un juego sandbox o de mundo abierto, donde hay varios personajes con distintas propuestas para una aventura o misión, con historias ya preparadas y cada uno puede elegir qué camino tomar. Y dentro del mundo de Westworld hay varias reglas. En principio los robots no pueden herir a los humanos, al menos no de manera significativa, y no son capaces de retener recuerdos más allá de los que les implantaron al ser programados. Cada día se despiertan como si fuera un día nuevo y rutinario, sin importar qué haya pasado solo unas horas atrás. Pero todo va a empezar a tambalear un poco cuando Ford, el personaje interpretado por Anthony Hopkins, introduzca la actualización de los ensueños en alguno de los robots, y esto va a generar cierta inestabilidad en el parque y va a hacer que empiecen a salir ciertas cuestiones a la luz. El concepto general de la serie Westworld está basada en la película del mismo nombre de 1973, que fue escrita y dirigida por Michael Crichton, que a su vez ya había escrito una novela sobre otro parque de diversiones que creaba vida artificial y se salía fuera de control, que se llamaba Jurassic Park. Pero volviendo a la película que se hizo en 1973 de Westworld, hay varias diferencias con la serie. En la cinta los robots se distinguen de los humanos por unas marcas que tienen en las manos, y la avería que los va a alterar llega en forma de virus en lugar de una actualización de software intencionada. Y no hay ningún reinicio de los robots todos los días. Tienen en común la trama principal, pero no comparten ningún personaje, por lo que no hace falta realmente verla antes de mirar la serie, y de hecho yo les diría que no lo hagan. La película falla en varios aspectos y se queda en lo superficial. Si ya vieron la serie y quieren probar con la versión de 1973, les aviso que todos los elementos que hacen genial a la serie no están en la película. Algo que en la película sí se explica y en la serie no, es cómo funcionan las pistolas para que los robots puedan dispararse entre sí, pero no a los humanos. Las pistolas en la película básicamente tienen un sensor térmico, por lo que si sienten calor lo reconocen como un humano y no pueden disparar. Mientras que en la serie nunca dicen por qué los anfitriones no pueden disparar a los huéspedes, y esta explicación de la película, por lo que vemos en la serie, la verdad es que no aplicaría. Entonces es una de las cosas que me hizo un poco de ruido. A veces parecía que los robots podían disparar, o mejor dicho herir a los humanos, pero cuando era conveniente no. Y otro pequeño detalle negativo es cómo nadie ve alguna de las cosas que pasan dentro de las oficinas de Westworld, siendo que son todas paredes de vidrio y hay cámaras de seguridad con gente vigilando. Y los principales responsables de esta serie son Lisa Joy y Jonathan Nolan, que es el hermano menor de Christopher, y a su vez tienen como productores a J.J. Abrams y su socio Brian Burke, que ya sabemos que tienen una extensa y bastante interesante filmografía hasta la fecha. Y un pequeño detalle, a pesar de que tiene un rol menor porque escribe nada más uno de los capítulos y está como productor asociado, me llamó la atención haber visto a Ed Brubaker, que en realidad el tipo es escritor de cómics. O sea, realmente no se especializa en lo que son películas o series, pero esta es una primera incursión que hace dentro del medio audiovisual. Y la verdad es que todos los departamentos están muy bien. La foto, el montaje, el guión está recontra pulido, la dirección de arte, como siempre que hay algo de época, se luce mucho, las actuaciones están todas buenísimas, sobre todo las de Anthony Hopkins, Ed Harris y las de Evan Rachel Wood, me parece que están realmente muy bien. Y además en el departamento de sonido está Ramin Djawadi, si es que su nombre se pronuncia así, que es el mismo que hace la música para Game of Thrones, pero para Westworld lo que hizo fue tomar varias canciones populares, varios hits de, por ejemplo, The Cure, The Animals, los Rolling Stones, de Soundgarden, Amy Winehouse, Radiohead, entre otros, y hizo versiones principalmente en piano, cosas como un poco más adaptadas a la época en la que están sonando, y la verdad es que se amolda muy bien a la imagen. Y en cuanto a la narrativa audiovisual, no la tuvieron nada fácil. Para empezar,
Desarrollar tantas líneas narrativas como lo hace la serie ya es una complicación importante. Además hay que sumarle a esto todas las reglas y el funcionamiento del mundo de Westworld que, sin embargo, la serie logra llevar adelante con maestría. No necesitan explicarlo todo verbalmente, sino que muchas cosas se muestran de manera muy visual en lugar de poner a un personaje a explicarlo en pantalla. Además de dosificar muy bien la información que dan y proporcionar varios giros en solo una primera temporada. La historia es muy compleja, con varias incógnitas y grises, pero lo suficientemente clara como para que la historia fluya y no queden huecos que molesten en su visionado. Por ejemplo, a veces no estamos del todo seguros quién es humano y quién es robot, hasta dónde llegan los hilos manipuladores de Ford, quien tiene tanto poder que es difícil estar seguro cuáles son las cosas que suceden por voluntad suya y cuáles no. La serie tiene mucho potencial y deja aún varios misterios por resolver. Tiene un montón de elementos tan bien ubicados que para apreciarlo al 100% haría falta ver toda la primera temporada una segunda vez. Y por esto es que Westworld es una serie compleja que está armada y narrada realmente de manera excelente. Por eso yo se la recomendaría a cualquier persona, porque de verdad me parece que es una de las mejores series del año por lejos. Si les gustó el video dejen un pulgar arriba, abajo en los comentarios déjenme qué les pareció Westworld si ya la vieron, y como siempre si tienen alguna idea para un video, para un análisis o reseña futuro, déjenmelo saber abajo en los comentarios. Si les gusta que sigan la serie suscríbanse, y incluso si ya lo hicieron asegúrense de tener la campanita esa que está cerca del botón de suscribirse activada, así se enteran cuando es que subo un próximo video. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la semana que viene.